abierto y a distancia, rompiendo con el esquema de SUA que existía. ¿Y por qué rompiendo con el esquema de SUA? Porque en los esquemas SUA de la UNAM, los planes de estudio escolarizados eran importados por el SUA. Y eso rompía con toda la dinámica y obviamente eso no funcionaba como debería de funcionar, académicamente hablando. Y bueno, lo que hicimos fue desarrollar un plan de estudios abierto y a distancia, desde su origen. Trabajamos aproximadamente 3 años y la anécdota que no quiso platicar Francisco es que él era el tercer director al que le presentábamos el proyecto, ¿sí? Y entonces lo invité a comer y le dije que él era el último, con un adjetivo que no puedo decir, director al que yo le presentaba el proyecto, porque de verdad es algo decepcionante que tienes tanto trabajo y que la burocracia o muchos otros medios lo detenían, ¿no? En el consejo académico correspondiente había un director de una facultad que nos dijo: bueno, ¿y para qué más psicólogos? O sea, no sirven de nada, ¿sí? No, de veras, o sea, textual. No sirven de nada, no sé para qué queremos más psicólogos, entonces ¿para qué vamos a aprobar un plan de estudios de este tipo? Bueno, era su punto de vista y obviamente teníamos que convencerlo por las buenas, sí, de que pues tenía que aprobar el plan, ¿no? Entonces, con todas las observaciones que él hacía. Entonces, realmente esto es algo que cuesta mucho trabajo, por eso el subtítulo de la plática tiene esto, ¿no? Que es un reto vigente. Es algo que todavía no pasamos, es algo que todavía va a seguir siendo reto durante mucho tiempo. Comentaba yo con Alma que tal vez cuando ya nuestros alumnos de primer año de primaria o de que estén en preescolar estén haciendo una licenciatura, a lo mejor ya no va a haber tantas aulas como las hay ahorita, ¿sí? Es muy probable. Tenemos ahí guardado en el cajón un plan de estudios de medicina a distancia, pero obviamente está en el cajón porque el día que lo saquemos vamos a ser crucificados, porque ¿cómo va a ser más médicos, no? Si hay 130 escuelas de medicina ahorita, imagínense hacer más médicos a distancia, ¿no? Pero bueno, esas las condiciones, son las condiciones. Bien, pues yo voy a empezar diciéndoles que en la búsqueda de un modelo, nosotros empezamos con un modelo que va a conducir, a guiar y a orientar. Esas son las bases de la parte educativa, y el educere, que es hacer salir y extraer y dar a luz en una persona lo que puede él ir armando, lo que puede ir construyendo. Es un modelo educativo siempre es un modelo de construcción. Sin embargo, yo considero que el modelo Soyet, entonces, viendo todo lo que es el origen de la educación, es un modelo ecléctico totalmente, porque combina, ¿sí?, el modelo directivo, intervencionista que conocemos históricamente, con un modelo en el cual podemos hacer extracción ahora con el uso de las herramientas virtuales, de los multimedios y de los presenciales. Y voy a hacer énfasis en los multimedios. Son los medios más difíciles de hacer porque tenemos información y comunicación. Y ahorita en la plática que tuvimos cuando veíamos a Carmen, a Isaac y a Verónica, ellos cuando decían lo que les costaba trabajo era siempre regresando a sus orígenes de aprendizaje, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer mis apuntes, ¿sí? Y entonces decíamos, ¿cuándo le vamos a poder poner el marcador a la pantalla? ¿Sí? Yo tengo que imprimir, ¿sí?, para poder leer, ¿sí? Entonces esto hace que tú tengas que hacer una regresión a tu origen de la educación para hacer un cambio. Si no, no puedes hacer un cambio, si no regresas. Y entonces empiezas a aprender nuevos métodos. Entonces, por eso yo considero que esto es así. Hay leyendas urbanas que yo quiero compartir con ustedes en los programas abiertos y a distancia. ¿Es para cualquier persona? No. Definitivamente no. ¿Sí? No, porque requiere de muchas más cosas, ¿sí? Es una carrera de obstáculos. Y el primer obstáculo
eres tú. ¿Sí? Ya nos decía Carmen, casada, con trabajo, con hijos, ¿sí? Y además estudiante. Yo sé que siempre va a haber alguien que te va a decir, sus hijos le van a decir, ¿a poco es más importante el estudio que yo? Y el esposo le va a decir, ¿y a poco el estudio es más importante que yo, no? Y el patrón de su trabajo, su jefa de servicio, si no es que ella es la jefa de servicio, le va a decir lo mismo, ¿no? ¿A poco es más importante el estudio que yo? Claro, ¿sí? Es cuestiones de hacer los tiempos. Ella decía, sí, que tenía un cronograma, que hizo un cronograma para hacer sus actividades. Cronograma que yo creo que después de lo que nos confesó, sí, pues no lo hizo tan bien como ella dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los seres humanos, y los latinos más que otros, somos absolutamente procrastinantes. Sí, posponemos todo, somos los hombres del mañana, ¿sí? Y hay que escuchar al Dalai Lama, ¿no? Lo que escribe y lo que dice. Solo hay 2 días que no existen, ayer y mañana, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos lejos de un proceso en el cual no somos organizados y ordenados en nuestros tiempos, esto, ¿sí? Sigo sin la cámara, bueno, no importa, pero sí se escucha, ¿verdad? Ah, bueno, es que entonces ya me metí en la diapositiva y esa es otra cosa, es el problema. Entonces, esa es una de las dinámicas que nosotros debemos entender. La educación a distancia es un reto, siempre va a ser un reto, y tu primer obstáculo eres tú mismo si no estás convencido de lo que vas a hacer. Y vamos a hablar de eso un poco adelante. ¿Qué es más fácil que el escolarizado? Pues no tienes que ir a la escuela, no tienes que levantar temprano, no tienes que llegar barriéndote al salón, ¿sí? Entonces, todo el mundo piensa que es más fácil. Pues 2 horas te dijeron, fíjate, es un buen enganche, ¿no? Solo tienes que estudiar 2 horas y con eso ya no, pues sí. Esto es una leyenda urbana, que es más fácil, ¿sí? Bien, que es más fácil ingresar a los sistemas abiertos y a distancia que el escolarizado. Vamos a ver los números al final de todo lo que se demanda en la universidad para entrar al escolarizado versus entrar a los sistemas abiertos. Durante un tiempo, los sistemas abiertos eran despreciados por la matrícula, y aquí al doctor Cervantes le consta, ¿sí? Digo, ¿por qué? Porque trabajamos muchos años en esto y nos dábamos cuenta de que alguien, bueno, pues si no puedo entrar al escolarizado, pues aunque sea entro al abierto. Era una alternativa, ¿sí? Porque yo lo que quería era, pues, entrar a la universidad. Y muchos entraban y decían, ya meto mi permuta y me paso al escolarizado. Pues no, fíjate que el reglamento no te lo permite, y pues no hay caminos fáciles en la aceptación. Y eso era lo que sucedía, ¿sí? Son los mismos planes de estudio que el escolarizado en algunos casos, sí, pero sabemos que para que un plan de estudios a distancia y abierto funcione, tiene que ser un plan de estudios hecho a la medida, sí, de la disciplina que vamos a dar, que vamos a impartir. Que solo se pueden disciplinas teóricas, tampoco es cierto. Pues aquí tenemos el ejemplo, sí, enfermería es 70% o 60% práctica, metodológica y práctica, ¿sí? Entonces, no es así. El modelo de enfermería, lo comentaba yo con la doctora Zarza, es un modelo diferente. Es el modelo abierto y a distancia más exitoso que hay en términos de los datos de titulación, ¿sí? Es el más. ¿Pero por qué? Porque tiene un sistema diferente de ingreso. Ya oímos ahorita a Verónica, sí, que está aspirando a ser integrante de este modelo. Y lo que tiene ella ya es estudios precurrentes de enfermería, no en el nivel que va a obtener, pero son estudios precurrentes que son muy útiles. Ya por lo menos sabes de lo que te están hablando, ¿no? Como cuando entras a una escuela de primera instancia en donde no sabes ni siquiera a la disciplina que entras de qué se trata, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, eso es una gran ventaja que se da por ingreso a años posteriores al primero, que ustedes saben como regla, se requiere del 20 al 40% de créditos cubiertos para poder ser aceptado en ese modelo, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. Bien,
Ahora vamos a hablar de lo que empieza a ser difícil y provocador. Ser profesor y ser alumno es un asunto o de convicción o de conveniencia. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Puede ser padre, también es de convicción y de conveniencia. ¿Sí? Entonces, ustedes sabrán, las que son mamás o los que son papás, sabremos decir cómo fue que le entramos a ese asunto. ¿Por conveniencia o por convicción? ¿Sí? Entonces, pero vamos a dejar eso aparte. Ahora nos vamos a ir a los profesores. Nos vamos a meter en problemas. Entonces, convicción. Hay una certeza, un convencimiento firme sobre un hecho, un principio o un juicio. ¿De acuerdo? Ahí yo decido, yo sé cuáles van a ser las consecuencias y yo me quedo ahí. Sí, pase lo que pase, porque las consecuencias son distintas. Por conveniencia cambió la cosa. Es una decisión tomada porque es útil, adecuada y es provechosa, ¿sí? Y provoca una conformidad. A veces cuando tenemos una dualidad de decisiones. ¿Sí? Entonces digo, bueno, por eso están estas flechas. De repente nos hacemos profesores por convicción, pero también por conveniencia. Y yo no estoy diciendo que solamente los buenos están acá y que los malos están acá. Pero sí es cierto. ¿Sí? Cuando tú estás convencido de lo que quieres, te arrastre lo que te arrastre, te aferras. Y le haces y le cambias. Cuando es más por conveniencia, dices, no, pues hasta aquí. Entonces pones más límites. Y eso lo sabemos todos. Sí, y los que hemos sido profesores, yo sí les puedo decir, tengo la autoridad moral de los 39 años que tengo como profesor, de decir que si no estás enamorado de lo que estás haciendo en la educación, no funciona. Sí, lo oíamos con el maestro Comte. Él le dedica el tiempo a sus alumnos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un profesor como el doctor Comte? ¿Sí? Te aprendes su nombre. ¿Sí? Y de los que no tienes ninguna condición de recuerdo, ni de su nombre te acuerdas, ni de la materia que te dio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un trato personal. Estamos hablando, y ahí en una de las preguntas que hacían, decían, la relación profesor-alumno es un vínculo que no rompe la distancia. ¿Sí? El hecho de que lo hagamos a través de mecanismos electrónicos o virtuales no tiene por qué romper esa condición. Y eso es muy importante. Pues ahora vamos a los alumnos. También hay alumnos por convicción y por conveniencia. Isaac nos decía hace un rato, sí, bueno, yo quiero ser mejor. ¿Sí? ¿Te conviene ser mejor? Sí, te conviene ser mejor. ¿Por qué? Pues porque tú, dentro de tu medio, en el estatus que tenías cuando trabajabas, va a ser diferente cuando tú seas licenciado en enfermería. Y todo el plus que te llevas es el personal, que tú ya lo estás sintiendo como estudiante, ¿sí? Y entonces es absolutamente vivencial lo que tú estás diciendo, ¿no? O lo que nos decía Carmen, ¿sí? ¿Tú cuántos hijos tienes, Isaac? Ninguno. Para ti, pues es un poco más fácil, pero ya veo que vas por buen camino para tenerlos. Pero Carmen, que ya los tiene, sí sabe lo que es eso. Sabe lo que es hacer un cronograma y no cumplirlo. ¿Sí? Y tener que recurrir a estrategias oscuras para poder sacar un trabajo, ¿no? Estrategias oscuras que todos hemos usado en la vida. Pues, digo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, no sé. Yo no creo que no haya quien no haya hecho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque así es parte de todo el proceso. Muy bien, entonces ser alumno de un sistema abierto también tiene que ver con la convicción. Estoy convencido, tengo la certeza de que le voy a entrar a eso. Ya sé lo que es. Verónica nos decía, bueno, pues ojalá me acepten. Yo todavía no veo, lo veo de lejos. Pues sí, pero un toro aquí de 550 kilos como es a 500 metros, se ve diferente que cuando lo tienes aquí te dicen, toréalo. Sí. Entonces, ahí sí las cosas cambian. Entonces, eso es lo que tú vas a vivir, Verónica, cuando te digan, y estés feliz de la vida porque te aceptaron. Ahí empieza el proceso.
¿De acuerdo? Entonces ahí sí vas a ver si, no, pues yo estaba bien convencida, no, yo quería, ¿sí? Y porque hasta además me convenía, ¿sí? Pero, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, eso es algo importante. Bien, aquí les voy a hablar de algo muy importante. Hablamos de tiempos. Aquí hay una línea de tiempo en la parte inferior. Sí, y aquí está la matrícula de profesores que estaba en la Agenda 2015 en la UNAM. Fíjense bien, el 71% de los profesores son de más de 40 años a 70 años. ¿Sí? Y solo el 30%, 29.6%, son profesores que tienen menos de 40 años. Sí, los más jóvenes están registrados aquí de 24 hasta 24 años. Sí, en esta línea están los de más de 40 y aquí empieza el proceso. Ustedes saben a qué edad empezamos a envejecer los seres humanos, ¿verdad? No como dice la regla social, no. Biológicamente empezamos a envejecer a los 30 años. Ahí empieza el proceso metabólico degenerativo. Sí, ustedes popularmente se van a acordar rápido. No es lo mismo tener 20s que tas, ¿no? 30s, 40s, 50s, 60s, y empiezan los tas y se te van acumulando los tas severamente, ¿no? Pero empiezan los 30. Entonces, tú dices, tengo un proceso en el cual yo tengo que adaptarme a él. Desde mi alimentación, mi ejercicio, mi cuerpo me empieza a demandar, yo tengo que cuidarlo cuando lo descuidé 30 años. Si cuando hice con él lo que quise 30 años. ¿Sí? Pues está bien, bien vividos, como dice uno, ¿verdad? Pero sí tiene uno que entrarle, porque si no, te vas deteriorando pues mucho más rápido de lo que está programado. Entonces, en esta etapa, vean ustedes dónde están nuestras cifras más altas, ¿sí? Y yo hago esta línea de tiempo porque hablo de estos que están señalados en amarillo, cuando surgen las comunicaciones o los procesos de información y comunicación en los 70s, en 71, que empieza ARPANET y que empieza toda la euforia de las computadoras como un elemento importante. Y decanta hasta el 91, o sea, 20 años de evolución en ese proceso. Quienes nacen, ¿sí?, en un proceso donde empieza a haber una explosión de la comunicación a través de estos medios, tienen una visión distinta a la que tenemos los que no nacimos en esa época y nos tenemos que adaptar. Es más fácil convivir con lo que aprendes desde pequeño que lo que tienes que aprender de grande cuando ya tienes muchos otros elementos de información. ¿Sí? No es lo mismo lo que ven ahora en un niño de 1 año de edad, ¿sí? Si le dan un teléfono de agujeritos, como los que nosotros empezamos a marcar, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué es eso, no? O sea, como los niños te dicen ahora, oye, ¿y cómo vivían sin internet? O sea, pues sí vivíamos, mira, todavía estamos, ¿no? Entonces, y hoy le das a un niño una tableta o un celular y lo primero que hace es mover el dedo así como por instinto, ¿no? Entonces dices, bueno, eso es algo que tenemos que ver en la diferenciación si vamos a usar este tipo de herramientas. Entonces, vemos que la importancia de esto es muy grande en los términos de los tiempos, de esta línea de tiempo y lo que nos va a costar trabajo entrar. Pero nuestra planta docente es no vieja, tiene bastante experiencia. Sí. Sí, porque si no yo me embarro, ¿no? O sea, en ese asunto. Entonces, ya estoy oyendo a Francisco diciendo, si tú eres de esos, ¿no? Pues está bien, aquí lo voy a decir. Entonces, fíjense bien, este 78% de profesores que vemos aquí están activos, están en una etapa activa y están vinculados con el desarrollo y la expansión de la era de la comunicación. Acá pues, le puse elegantemente en los albores de la comunicación, o sea, pensábamos que era algo futurista, ¿no? El pensar en una máquina de estas del demonio que le aprietas y te da mucha información.
¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y aquí tenemos un 21% de profesores en edad de jubilación. Aquí están los ninis, los profesores ninis, ¿no? Que ni se jubilan ni se mueren, como yo, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Dices, pero bueno, pues yo no me quiero jubilar, no me quiero ir, tengo la fortaleza, tengo el interés, tengo la visión de poder seguir adelante, entonces quiero entrarle a la educación a distancia. Sí, bueno, puedes y haces tu cronograma como lo hizo Carmen y usas las estrategias que ella hizo, las que usó Isaac, las que va a usar Verónica. Bueno, puede ser que lo hagas, pero el ánimo es absolutamente personal. Y yo coincido con el doctor Comte cuando decía, esto es un proceso de socialización, nunca sea a distancia o sea el modelo educativo va a dejar de ser un vínculo, ¿sí?, personal, la relación del profesor con el alumno, y yo se los digo como médico, como es la relación médico-paciente, ¿sí? Se han intentado muchos modelos también en la medicina a distancia, la telemedicina y todo eso, pero cuando tú tienes que hacer una disciplina en donde las emociones están a flor de piel, no podemos decir que nos podemos sustraer de eso. Y vamos a hablar nada más de 5 emociones básicas: miedo, ¿sí?, alegría, tristeza, ¿sí?, enojo y amor. Y con eso trabajamos con los seres humanos, con las personas. Entonces es altamente emocional el proceso educativo, altamente emocional. A ver, a veces funciona, a veces no funciona. Bueno, entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto que tenemos? Hace rato, cuando estábamos en la inauguración, se hablaba de la universidad del siglo XXI. Sí, y estamos pensando en los modelos del siglo XXI. Yo me pregunto, ¿cómo le vamos a hacer para transformar toda la estadística que les acabo de hacer de profesores con experiencia para convertirlos en profesores del siglo XXI? ¿Sí? Lo que les voy a presentar aquí es un estudio que hicimos en el 2015 con 1,100 estudiantes de bachillerato, ¿sí?, de escuelas incorporadas, de los 5 planteles de CCH y de las 9 prepas. 1,100 estudiantes. ¿Y qué les preguntamos? ¿Qué quieres de tu profesor? ¿Qué es lo que estás demandando en este momento de tu profesor? ¿Qué quieres ver en tu profesor? Y vamos a ver lo que quieren ver. Quieren ver un maestro, un tutor, un facilitador, un consejero, un profesor y un docente. Hay diferencias en esto. Parece que son sinónimos algunos, pero no lo son, ¿sí? Entonces, maestro, yo tengo un maestro mecánico que es buenísimo, ¿sí? Y un maestro electricista que es buenísimo. Y un maestro eléctrico que es muy bueno, ¿sí? Pues eso es, sí, no nada más es una maestría, sino es alguien que tiene autoridad en un campo y que lo domina a la perfección. Y vamos escalando. Esta es una evolución histórica. El docente, maestro, educador, tienes autoridad en tu materia y te haces un profesor de asignatura, te dedicas a la enseñanza formal. El profesor ya tiene que involucrarse en la programación de lo que es de la enseñanza y desarrollar la capacidad en el alumno. El tutor ya requiere de relaciones humanas, sí, lo que decíamos hace un rato, sí, de orientar y catalizar las inquietudes de los estudiantes. El facilitador no trabaja con la enseñanza directiva, que es la que estamos acostumbrados a tener, y penetra en los aspectos afectivos y cognitivos que ya se han venido diciendo durante toda la mañana que hemos estado aquí. Y el consejero, que brinda una orientación a través de ese acompañamiento en todo este proceso para hasta llegar a resolver un problema que va no solamente con la disciplina, que es un problema personal. Hoy, la claudicación de un estudiante de nivel superior en el sistema que ustedes quieran no es lo que siempre pensamos, que es flojo, que es burro, que no puede. No, la claudicación principal es por problemas personales, porque no puede resolver su situación personal.
¿sí? Y que tiene que ver con las emociones. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en consideración. Entonces, pues necesitamos una suma de todos estos. Y esto es lo que quieren ver los estudiantes, lo que ven los estudiantes, lo que nos dijeron que ven. Hay un libro que nosotros publicamos en la de Gire, que es el profesor del siglo XXI. Y ese libro está hecho por todo lo que dijeron los alumnos y algunos profesores que escribieron ahí para ver. Bueno, ¿qué observan en nosotros? Salud. Ustedes saben que los seres humanos, como cualquier animalito, ¿sí? Cuando ven a un animalito caído, ¿qué pasa? Pues le cargan más calor, ¿no? Entonces, tienes que ser aparentemente sano. Aunque te duela lo que te duela, tú tienes que aparentar que no te duele nada, ¿sí? Que no traes dolor en las articulaciones, ni nada, ¿no? Edad, o muy joven, no tiene mucha experiencia, o muy grande, tiene demasiada experiencia, ¿sí? Sexo, género e identidad sexual, eso nos observan, y más ahora, ¿sí? Ellos te miden completamente, ¿sí? Presencia física, ¿sí? Si te bañas o no te bañas, hasta eso. ¿Cómo te vistes? La presencia que debe tener un profesor ante los demás. Y eso es algo bien importante y te lo están diciendo ellos. Eso observan. Y estas son las únicas 4 objetivas. La mayoría, como vamos a ver, son subjetivas. Observan las intelectuales. Claridad en las ideas y la expresión. Imagínense el reto. Si soy claro, aquí nos decía Isaac, compartía, no entiendo. Y el maestro le ayuda a entender por la claridad de las ideas del maestro. Pero si tienes un maestro que no tiene claridad de ideas, no le vuelves a preguntar una segunda vez que te explique lo que no entendiste, seguro. Objetividad, ¿sí? Quiere decir que pongas ejemplos. Cuando no hay algo que tú no entiendes, la mejor opción siempre es buscar un ejemplo, hacer un ejemplo. Imaginación, ¿sí? Memoria, sí, y eso a muchos profesores ya ¿cuál es el primer dato cuando ya no deben estar en clase? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo? Es que no me acuerdo la fecha. Bueno, ahorita me acuerdo, ¿no? Entonces, esa es una señal de que, a ver, ellos dicen memoria, tú eres el que sabes. Construcción del conocimiento. Si tú lo estás ayudando a construir el conocimiento, pues él te demanda que tú también sepas construir el conocimiento. Lo que decías tú, estos mapas mentales, lo que decían ustedes, que necesitas hacer, que necesitas trabajar para poder entender muchas cosas. Sí, y una preparación cultural próxima y remota. Eso es lo que nos piden, que no los critiquemos con su música estridente para nosotros y que la mejor música es la de nosotros y no la de ellos, como un ejemplo. Y la proximidad tiene que ser qué oyen ellos, qué ven ellos, qué hacen ellos hoy, y no porque mi tiempo es pasado, tiene que ser mejor. Al contrario, yo tengo que aproximarme, ellos no se tienen que aproximar a mí. ¿Sí? Yo sí me puedo retroceder en el tiempo porque ya pasé por ese tiempo. Pero ellos, ¿cómo van a hacer que lleguen a mi tiempo si no lo han vivido? Es imposible. Entonces, uno tiene que ser próximo a ellos. En la didáctica y la tecnología, tenemos que adaptarnos al educando, no que ellos se adapten a nosotros. Eso te lo piden. El conocimiento de diversos métodos de enseñanza que cada vez salen nuevos, y ya lo estamos viendo ahorita, todo lo que oímos en la mañana es nuevo, pero es actual, y es lo que tenemos que aprender. Del pizarrón al proyector de cuerpos opacos. Yo creo que muchos de ustedes ni se acuerdan del proyector de cuerpos opacos, ¿no? Es que parecía Volkswagen. Sí, en donde el método así sorprendente y didáctico es que antes el profesor te leía el libro y ahora ya no lo leía, lo metía ese Volkswagen, una lámpara y se reflejaba y ya lo leías en la pantalla. Eso era la innovación. Como los acetatos, no escribías en el pizarrón, escribías en el acetato y se reflejaba en la pantalla, ¿no? Eso era lo moderno, ¿no? Y ahora, pues con estas cosas del demonio que le picas un clic y ya te sale todo lo que quieras, ese profesor Google, sí, que les contesta todo en segundos, lo que nosotros no sabemos, ¿sí? Entonces, sí,
al cañón, después al proyector de acetatos, al proyector de diapositivas. Yo me acuerdo que mis compañeros tenían hasta colección de carruseles ya armados para la clase. Sí, para no estarle cambiando, porque tenías que meter las diapositivas al revés, porque si no salían al revés en la pantalla. Entonces, todo este proceso de cambios es una dinámica. Del GIS, ¿no?, al correo electrónico y a todos estos elementos del MONI, lo que le sigan de aquí adelante, ¿no? El aprendizaje con el lápiz como una herramienta, hasta una computadora, un dispositivo electrónico que cualquiera puede tener en la mano y que cuando quieras puedes tener la línea en donde tú tengas Wi-Fi, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos nos piden. Nos están demandando que nos aproximemos a ellos, ¿no? Morales. Cuando vemos estas, temblamos, ¿eh? Ejemplaridad. No hagas eso. Pues ¿cómo no lo voy a hacer si tú lo estás haciendo? ¿Sí? Equilibrio interior. ¿Qué quiere decir equilibrio interior? El equilibrio interior y dominio de sí que te piden es que no seas facilito para sacarte el corcho, ¿sí? Para sacarte el quicio, ¿sí? Entonces, sé equilibrado emocional. Tú eres el adulto, tú eres el maduro, ¿sí? Tú eres el que tienes experiencia, ¿sí? Madurez afectiva. Bueno, yo ya no quiero madurez, quiero tan solo que sean no analfabetas afectivos, ¿sí? Que eso es lo que te pide el muchacho, ¿no? Empatía, ¿sí? Interés por lo que le pasa al estudiante. No es ponerte en tus zapatos, como todos tenemos equivocada esa idea de que eso es empatía. No, es identificar lo que le pasa al otro, poder estar junto, pero nunca intervenir en lo que él tiene que decidir, pero sí acompañarlo. Justicia, ¿sí? Justicia, que esto es un proceso social muy severo y muy castigado hoy. Y a veces, cuando nosotros estamos en un nivel de autoridad, no somos realmente justos. Imparcialidad, ¿sí? Siempre tenemos diferencias. Y en el caso de la línea, pues a lo mejor conocemos a todos nuestros alumnos. Y siempre va a pasar. ¿Dónde está el mejor ejemplo? Con los hijos. ¿Sí? El hijo que te pregunta, son 3, y te pregunta, ¿quién es tu preferido? No, yo a todos los veo igual. ¿Eso es cierto? Pues claro que no. Entonces, pero en los alumnos tampoco no te pasa. Siempre hay uno, el simpático, el no sé, o la simpática, no sé, pero hay alguien que te jala más, porque pues somos seres humanos, ¿sí? Y eso existe. Dominio de sí, que les decía, con el equilibrio interior, firmeza. Tú dices una cosa y no la vas a cambiar por conveniencia o por convicción. Tú dices algo y lo tienes que respetar y cumplir. Sentido del humor, no ser vinagrillo, ¿sí? No ser ese profesor que todo quiere llevar por el lado de lo estricto. No, también el humor cabe en todo, ¿sí? Y el compromiso con su labor. Todos saben cuando es una persona que se dedica a eso porque no tiene otra alternativa que hacer, ¿sí? Y está haciendo eso, pues tal vez por mucha conveniencia o porque no hay otra cosa que hacer. Y eso lo detecta perfectamente el estudiante. Perdón, ¿bien? Doctor, que le interrumpa, pero ya me están diciendo Bora Dorado, placas 586, si lo puede mover, por favor. Ya llevamos 15 minutos, que nos pida una disculpa para quien está obstruyendo. Okay. Gracias. Bueno, entonces lo que nosotros estamos leyendo de lo que nos dicen los estudiantes es que ellos quieren una amalgama, ¿sí? No sé qué dosis, qué cantidad de tutor, de maestro, de docente, de todo esto debas tener, pero cada uno de nosotros sabemos lo que podemos aportar en esto. Y si no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que construir, porque eso es lo que me están mandando los alumnos, lo que me están demandando. Y si yo quiero ser un profesor del siglo XXI, tengo que hacer esto. Estamos comenzando un piloto de un diplomado donde va a estar la doctora Almerera. ¿Y con quién creen que nos vamos a hacer este piloto? Con profesores de CCH. Esos profesores sí son profesores, o sea, el que se atreve a tener 30 volcancitos en erupción en un salón, ese es un maestro admirable y de respeto, ¿sí? Entonces con ellos vamos a empezar a experimentar esta teoría de hacer un profesor del siglo XXI, ¿sí?
Bien, por lo tanto yo les comparto esto que he aprendido en los últimos años. El profesor enseña más con lo que es que con lo que sabe. Y el alumno puede aprender más del ser del profesor más allá de sus conocimientos, ¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos entender, ¿sí? El alumno no va a aprender de mí el conocimiento si tiene a un profesor Google que sabe más que yo de muchas cosas que yo no sé. Pero el profesor Google nunca lo van a conocer. En persona no, pero a mí sí. Y entonces yo sí puedo mostrar lo que soy como persona y no ser absolutamente impersonal, aunque tengas muchos conocimientos. Bien, los retos primarios que yo veo que tiene el SUAYED en este momento. Planes de estudio específicos. Necesitamos más planes de estudio específicos para el modelo. ¿Sí? No podemos seguir importando planes de estudio y debemos de construir desde la base estos planes de estudio. Un enfoque multiprofesional, y este es el enfoque multiprofesional. Un grupo de profesionales y especialistas que van a llevar de manera coordinada este proceso educativo de acuerdo a quién, a las características del sujeto y de su entorno, lo que ya decía el doctor Comteco, la socialización, o sea, tenemos que ver esto desde el punto de vista social. Y un aporte de visión global a los problemas a enfrentar y a resolver. Les decía el doctor Cervantes que tenemos un proyecto en Iztacala de un nuevo plan de estudios multiprofesional en múltiples plataformas, en múltiples modelos educativos, y es una licenciatura que todavía no tiene el nombre definido, pero es alimentación, nutrición y salud. 10 ejes de formación del estudiante, 10 ejes: el bioquímico, el genético, el genómico, el inmunológico, ¿sí? El de la salud, enfermedad, ¿sí? El cultural, el psicológico, el social, el pedagógico y el que va a orientarlos a la parte administrativa que existe y a la dinámica de lo que llaman en psicología, se conoce como la parte vivencial de la planeación estratégica y de todos estos elementos que hay hoy en día y que no los puedes quitar, ¿sí? Solamente tenemos 10 ejes hasta ahorita y van a ser cruzados esos 10 ejes por 2 dimensiones. La dimensión muy importante para la alimentación, ¿sí?, que es la del género, ¿sí? Saben perfectamente que el género come diferente, muy diferente. Y el otro eje, la otra dimensión es el emocional, ¿sí? Comer es emocional, muy emocional. Entonces, esta parte es la que va a cruzar esta dinámica. Y vamos a tener que llevar a cabo una conjunción de multidisciplinas que van a tener que romper su cerco disciplinario, que es lo que más nos cuesta trabajo compartir. No, yo soy médico y todo lo más importante de la nutrición y la alimentación es médico. No. Es de otras áreas muy importante y no podemos hacerlo de esa manera. Entonces, ese es el reto que tenemos ahorita y vamos a tener que hacer una selección de profesores que estén identificados con ese modelo. Si no hay una identificación, como el profesor de un sistema abierto tiene que estar identificado con el sistema, si no, no funciona. Bien, los retos secundarios del SUAYED, entonces, es perfilar la matrícula. ¿Sí? Si sabemos que no es para todos, hay que perfilar la matrícula. Aquí en enfermería no tenemos ese problema, la matrícula está pero mega perfilada, ¿sí? A diferencia de otras disciplinas, y lo vamos a ver adelante. Abrirlo a los programas teórico-prácticos, conservando el contacto a distancia. Esto de que no sea para otras disciplinas donde la práctica, si esto ha demostrado en enfermería que funciona, ¿por qué no va a funcionar en otras disciplinas que tienen una carga práctica en el proceso formativo? Y mejorar la eficiencia terminal y la titulación, porque eso también es un reto que tenemos. La que tiene, estoy seguro, el récord de eficiencia terminal es enfermería.
a diferencia de otras disciplinas, donde desde que empezamos uno de los problemas fundamentales que tuvimos nosotros con el de psicología era ese, el de la eficiencia terminal a 100% de créditos y luego a titulación, ¿sí? Entonces, también tenemos que luchar eso. Eso también sucede en el escolarizado, no crean que nada más en este, ¿no? Fíjense bien, ¿no? Porque les decía esto. El ingreso a años posteriores que hacemos aquí hace que en este ciclo 1,706 estudiantes demanda, ¿sí?, para quedarse 930. El 54% de los estudiantes se van a quedar, ¿sí?, de los que van a estudiar enfermería, pero por ingreso a años posteriores al primero. Veamos cómo es en la UNAM, ¿sí? En la UNAM ofrecemos 120 licenciaturas. De las 120 licenciaturas, 24 licenciaturas son ofertadas en SUAYED, ¿sí? Por concurso, demanda en el escolarizado. De estas 24 licenciaturas hay 73,000 solicitudes. En el SUAYED hay 24,000. De los 74,000 se quedan 5,000 y de los 24,000 se quedan 4,000. Fíjense bien, por pase reglamentado. Ya tenemos demanda de pase reglamentado a un sistema SUAYED. Aquí hay 688 estudiantes que vienen de pase reglamentado y que quieren ir a SUAYED, de 13,000 que piden al escolarizado. Y se quedan 11,000 del escolarizado. ¿Por qué? Pues estos casi todos van a entrar. Son nuestros alumnos que vienen de bachillerato. Y de estos 688, fíjense bien, 688 que piden el SUAYED, viniendo de pase reglamentado, se quedan 632. Sí, es un porcentaje muy alto. Entonces, el 32% de asignación con un 29% diferenciado de demanda. Ahora veamos las 10 carreras más demandadas de estas 24, ¿sí? Son estas, fíjense bien. Derecho, 17,000 contra 5,000 a SUAYED, 3,000 que se quedan, 800 que se quedan. A mí lo primero que me llamó la atención cuando vi las 24 es no ver enfermería, ¿sí? Y enfermería no entra. ¿Por qué? Pues porque tiene sistema de ingreso a años posteriores al primero, por eso no está clasificada. Aquí no se hace un examen de admisión como en estos casos para ingresar. Pero vean, así aquí van en descenso. Sí, todas las carreras que piden en el escolarizado de estas 24, los que son solicitados por SUAYED, las que son aceptados en el escolarizado y las que son aceptadas en SUAYED. Si ustedes ven, esta proporción también es cercana al 30% de lo que nosotros estamos aceptando. Entonces, este es nuestro reto en el SUAYED. Es lo que debemos de caminar en el SUAYED. Y tenemos mucho que trabajar todavía. Estamos en 45 años, pero yo creo que nos esperan más de 45. Como dicen, son nuestros primeros 45 años. Son los primeros. Faltan muchos más. Y bueno, para hablar de los tiempos, quisiera compartir, si esto me obedece. A veces quiere, a veces no quiere. No, ya ahora quiso demasiado. Aquí está. Bien, quisiera compartir con ustedes, hablando de tiempo, de un aforismo de uno de mis filósofos de más gusto, que es Baltasar Gracián. Un aforismo. Y este aforismo, que fue escrito por él en el siglo XVII, tiene tanta actualidad como si lo hubiera escrito ayer. ¿Sí? Y entonces ya nadie actúa correctamente, nadie cumple las obligaciones, nadie es agradecido, todos dan el peor pago al mejor trabajo, naciones enteras son propensas a maltratar, se teme la traición en unos, la inconstancia en otros y el engaño en otros. Esta falta de agradecimiento no hay que imitarla. Es una invitación a la cautela. Uno se arriesga a perder la rectitud cuando ve el comportamiento ruin. Pero el hombre de buena ley nunca se olvida de quién es, hagan lo que hagan los demás. Así es que tenemos que pensar que cada que abordamos una tarea, algo que queremos hacer, algo en lo que nos queremos comprometer, debemos buscar de ser personas de buena ley. Muchas gracias a todos.